Buenas tardes y noches a todos los que nos están escuchando todavía, que siguen acompañándonos en esta aventura. Como ustedes saben, nuestro podcast Sin Corbatas, que es un espacio en el que nos gusta discutir temas de actualidad y brindar un poquito de información para que todos podamos participar de estas discusiones tan interesantes que se están dando recientemente. Como siempre, pues nuestro señor director Álvaro Almeida, aquí detrás de cámaras apoyándonos en esta locura, y mi compañero de podcast, el doctor Germán Baca. Germán, buenas tardes. Hola Nico, Álvaro, buenas noches a todos los que nos están viendo y escuchando. Hoy tenemos un capítulo súper interesante con alguien que yo creo que es de esas personas que viene hablando de lo que hoy supuestamente está muy de moda, pero lo viene hablando hace mucho rato. José Fernando Torres, socio de Lexia. José ha pasado por el sector de bancario, ha pasado por distintos sectores, siempre con ese perfil de tecnología, de inteligencia artificial. Yo tengo que arrancar con esa anécdota, José, y la hablábamos ahorita fuera de la grabación, y es que hace como unos 8 años nos encontramos en un vuelo y José ya hace 8 años me estaba hablando de la inteligencia artificial y cómo podía aplicarse especialmente en las actividades y en todas las funcionalidades del ejercicio del derecho, especialmente en las corporaciones, en las grandes empresas. Y a mí me parecía muy interesante el tema. Y ahora que está tan de moda, pues qué mejor invitado, José, bienvenido. Muy buenas tardes, mil gracias por la invitación, Germán, Álvaro, Nico, un placer estar acá con ustedes, feliz de compartir también con toda la audiencia. Muy bien, yo creo que, digamos que en temas de inteligencia artificial, lo hemos hablado aquí con Nico, que muchas veces se van como las discusiones como muy gaseosas y hemos discutido aquí temas regulatorios relacionados con eso, etcétera. Pero hoy queríamos hablar contigo de, nos vamos a quedar sin trabajo, José. O sea, los abogados nos vamos, o sea, a mí me queda menos tiempo que a Nicolás para pensionarme, pero ya estoy asustado con lo que hemos venido hablando. O sea, ¿cómo está el tema en desarrollo tanto de firmas de abogados como de empresas con las aplicaciones y con las funcionalidades que tiene la inteligencia artificial? Yo creo que el driver de toda la transformación va a ser el empresarial realmente. Yo creo que más que las firmas, porque en las empresas el área legal nunca es el área que empuja la tecnología. Usualmente es el departamento de tecnología o de transformación digital. Y cuando uno tiene como un presidente, un CEO de una empresa que se le mete el tema en la cabeza y quiere que todo el mundo se meta en esto, el equipo legal no puede decir, no, qué pena, es que yo soy abogado y soy especial y no me puedo meter en esto. En una firma de abogados puede que o no esté el incentivo, o no esté el tiempo, o no haya como un sponsor muy grande como en este tema. Pero si uno trabaja en empresas, yo creo que cualquier director de tecnología que no esté metido en inteligencia artificial casi que se vuelve poco creíble. Y muchos presidentes de empresas sí están viendo que esto va a ser una fuente de diferenciación en talento, y es la diferencia entre tener talento empresarial que sepa usar estas herramientas para pensar mejor y para sacar outputs mucho más sofisticados, y lo otro es para poder hacer cosas que la competencia no puede hacer. Entonces, yo creo que, y pues también los recursos y los incentivos. Entonces, eso va a hacer que, pues cuando una empresa se mete en este tema y dice, vamos a entrenar a todo el mundo, pues todo el mundo tiene que pasar por ahí, y eso obliga a que los abogados cambien. José, yo tengo una pregunta relacionada con la función del abogado y su interacción con este tipo de herramientas, y es la siguiente. Aquí ya hemos hablado y yo creo que pues, la gente que nos sigue a nosotros conoce muy bien esos casos en los que la inteligencia artificial le ha jugado una mala pasada al abogado, o llamémoslo el operador jurídico que la ha utilizado. Entonces estuvieron los casos de los abogados que sancionaron en Estados Unidos porque se inventó la IA, un precedente jurisprudencial que no existía. Estuvo un caso muy sonado acá en Colombia de un juez en Cartagena que utilizó la inteligencia artificial para una sentencia, etc., etc. Digamos que en el día a día, y aquí hay una anécdota de nuestro director, que una vez me llamó y me dijo, ay, pero yo ya no tengo que llamarlo a usted para que me haga un derecho de petición, porque una inteligencia artificial que yo encontré me lo hizo en menos de 15 segundos, en cambio usted se demora 2 días cuando me contesta. Entonces le dije, bueno, mándeme el documento para revisarlo. Y pues estaba muy bien redactado, la verdad, pero sí hacía referencia a un marco normativo Que no. que no tenía nada que ver con el tema del derecho de petición. Entonces ahí fue donde yo le dije, pues le va a tocar seguirme llamando, porque claramente esa inteligencia artificial no le ha funcionado. Entonces la pregunta sería, y un poco hilando con lo que decía Germán, esa vigencia que mantiene el abogado tiene que ver con que esas directrices, esos prompts, ¿cierto?
esa forma en la que uno interactúa con esa inteligencia artificial, sí o sí requiere el expertise del abogado como tal, esa persona que pasó por una facultad de derecho, que de pronto tiene unos posgrados, que se ha especializado en algún tema en específico y ese tipo de cosas. Sí, sí, porque además uno tiene que tener el criterio para saber si el derecho de petición es bueno o es malo, o si un contrato es bueno o es malo, una demanda o un concepto. ¿Qué es lo que pasa? Y es que los abogados como que tratan de como de calcar la forma en la que trabajan y embutirla en inteligencia artificial sin hacer como modificaciones. Y esto lo que trae es como una nueva forma de trabajar. Ujú. Entonces, vengan, se los explico como de otra forma. Y es, si uno mira como la historia de la tecnología, por ejemplo, la historia de los medios, cuando sale la radio, el primer programa de radio que existió fue una persona leyendo el periódico, pero en radio. ¿Por qué pasaba eso? Porque el radio era un medio nuevo, nadie sabía para qué servía, entonces lo más lógico era coger el medio viejo que era el periódico y embutirlo en la radio. Pasan los años y se dan cuenta que uno puede hacer programas de entrevista, discusiones de este estilo, novelas, comedias, una cantidad de cosas. Y entonces ya cambia totalmente lo que se hace en radio. Cuando llega a la televisión pasa lo mismo. El primer programa de televisión es un programa de radio, pero en televisión. Y a medida que va pasando los años, pues ¿Cuál? ya se dan cuenta que la televisión se presta por un montón de cosas. Los abogados que estamos tratando de hacer, uno ve mucho, y es usar ChatGPT como si fuera Google, por ejemplo. Entonces, búscame la jurisprudencia, búscame la legislación, y puede que ese no sea el mejor uso para, Yo- para ese Un tipo de paréntesis cosas. ahí, ¿será que el doctor Montealegre utilizó ChatGPT para el decretazo? Uy, seguro, güey. Porque es que aquí entre nos Seguro, lo güey. que el Esa doctor cosa. Montealegre, que es de mi universidad, eh, lo que citó ahí no Sí. tiene nombre. Pero no, era simplemente un comentario aparte. De pena que interrumpí. No, no, no. O sea, Estaba buenísimo. la primera vez que uno ve a Roberto Alexis citado en consideraciones de un decreto o a Lumen, sí, de acuerdo. ChatGPT, cualquier cosa puede pasar, sí. Pero entonces, pues volviendo a lo otro, yo creo que esto lo que hace es como cambiar la forma en la que ejercemos y en la que trabajamos como en el día a día. Y entonces uno lo que debería hacer es repensar como todo un flujo de trabajo. De pronto uno no le pide a ChatGPT, quiero que me hagas un contrato de compraventa de acciones y esperar que salga completísimo. Pero si uno divide eso en hacer 10 pasos y uno lo que piensa es cómo la IA me puede ayudar en cada paso de la redacción de un contrato sofisticado, ahí cambia todo. Entonces la primera parte puede ser ayúdame a investigar precedentes. Y uno sabe que igual se puede inventar precedentes y ahí toca estar como con mucho cuidado. Ujú. Donde los abogados a veces patinan, sobre todo cuando el contrato es muy largo, que no hayan contradicciones entre la página 4 y la página 87, que uno lo ve mucho en contratos de infraestructura. Y entonces ahí de pronto ChatGPT se hace una nota y uno le ayuda a evitar encontrar contradicciones en un contrato. O la parte como de confusión. Entonces es como cambiar un poquitico el trabajo y como en todo, pues la gente que se ajuste, pues va a tener una ventaja grande y los que no se quieran ajustar, pues Pero, pero, mejor, más pero, trabajo para nosotros. pero, José, ahí me surge una y es, claro, para nosotros que digamos que ya estamos en el ejercicio, pero un pelado que está hoy estudiando derecho, em, en 5 años de pronto ChatGPT ya no tiene esas deficiencias, ya no De tiene esas acuerdo, contradicciones y Que todavía quiera estudiar, porque la mayoría ya quiere ser youtuber. ser después, youtuber o o hacer un podcast. Les dio por eso a todos. Todo el mundo quiere hacer eso. Entonces, entonces, digamos que pues eso es inteligencia artificial. Puede que todos esos errores o vacíos que hoy tiene, ya en 5 años no sea necesario hacer esa De clasificación que acuerdo. dices, etcétera. O sea, pues, no sé si es un riesgo, pero si vamos hacia un punto en donde simplemente va a ser, oiga, hágame un contrato de acciones, de compraventa de acciones o lo que sea, y puede que en 5, 6, 8 o 10 años salga perfecto. Sí, de acuerdo. O sea, no sé si se pregunta qué van a hacer los estudiantes que están entrando en agosto de este año y o sea, qué van a saber hacer cuando se gradúen. Y es duro como pensar en qué van a hacer, porque las universidades no se van a alcanzar a ajustar a la velocidad de este cambio. Van a haber, como siempre, profesores como más avanzados que van a incentivar este tipo de cosas y como siempre otros profesores que van a castigarlo. Entonces el estudiante va a estar ahí como patinando entre a quién le creo. Em, y finalmente, pues o sea, uno aprende obviamente derecho en la universidad, pero uno empieza como a obtener criterio a medida que uno va trabajando. Yo creo que lo que sí va a pasar es que las oportunidades para los abogados recién graduados son menores, porque uno muchas veces contrata un abogado junior para que me busque Chinomatic. jurisprudencia, el popular Chinomatic para que me haga revisión de estilo, para que no se me vayan typos con ciertas cosas, para que me busque X o Y o para que me haga resúmenes. Y los resúmenes de estas herramientas son espectaculares. Entonces, si dice uno qué van a hacer los estudiantes cuando se gradúen, no sé. Ahora, yo no me imagino un robot
de inteligencia artificial en el edificio de la décima, yendo a revisar los expedientes, ¿Patinando? No, patinando pero un bot que usted programe para que le haga el patinaje Scrappy. por internet, por porque es que internet. ya hoy en día, pues, o sea, es que el litigio cambió Sí, es radicalmente. cierto. Pues miren, yo soy el director de la Cátedra Internacional de Justicia del Poder Judicial de la República Dominicana. Y acabamos de empezar un programa de entrenamiento de redacción de sentencias con inteligencia artificial. Ok. Porque, ¿qué pasa? Y uno dice Poder Judicial, donde uno esperaría que son más contradictorios, pues que son más reacios. Pero ya hay un montón de jueces que lo están usando. Puede que se queden callados. Porque ningún juez quiere decir, no, yo uso ChatGPT para mi sentencia. Pero igual lo hacen. Entonces lo que dijimos fue, pues ya sabemos que esto va a pasar igual, no tiene ningún sentido tapar el sol con las manos. Más bien entrenémoslos en que lo sepan usar bien, por lo menos a lo que está hoy, para qué sirve muy bien. Entonces, para ayudar a pulir redacción, para encontrar contradicciones, que el texto fluya bien, para buscar sentencias, pues no. Y irlos entrenando para que estén preparados para el día que de pronto la sentencia se haga sola. Y si llegamos a ese día, por lo menos que podamos tener una discusión buena, inteligente, con muchas visiones de por qué eso puede o no ayudar al acceso a la justicia, por ejemplo. Viendo, digamos, desde el punto de vista académico la cuestión, porque sin duda alguna es un reto, ¿sí? Yo recuerdo, por ejemplo, la modificación del pensum que hubo en el externado en algún momento cuando empezaron a incluir materias como matemáticas para abogados, ¿cierto? Digamos un poco obedeciendo a los cambios que se venían dando, sobre todo lo que tenía que ver con teoría de juegos, para que la forma de pensar y que la lógica y que una cosa y que la otra, que es supremamente interesante, cómo no. Pero entonces uno está viendo que ahorita están saliendo una cantidad de programas universitarios dirigidos a temas de transformación digital, más no necesariamente existe esa apropiación de lo que viene siendo el derecho en sentido clásico, ¿cierto? Frente a esa transformación digital, ¿cuál sería de pronto una recomendación, si es que nos está viendo de pronto algún catedrático, alguna cuestión así, y desde la experiencia, José, como nos estás compartiendo, como para empezar a incluir de pronto alguna materia o generar esa inquietud? Yo lo que creo es que uno debería tratar de enseñar pensamiento crítico con inteligencia artificial en todas las materias y meterle como ese componente. Porque decirle a un estudiante que no haga el ensayo con inteligencia artificial no tiene sentido. Lo que uno sí tiene que hacer es subirle la barra al ensayo. Entonces, lo que era un 4 hace 15 años no puede ser igual hoy, porque hoy tienen superpoderes y tienen ayuda. Entonces, Qué la buen barra tiene que punto. estar Sí, es como una pastillita de las de Mario. de acuerdo. Mm. Entonces, la barra tiene que ser más alta de calificación porque, pues, úsenlo, pero pues ya saben que la barra tiene que estar más alta. Y uno lo que sí tiene que enseñarle a la gente es a pensar. Entonces les doy pues, como ejemplos sencillos. Yo cuando estoy trabajando con cosas, cada vez que saco como, o estoy buscando una estrategia, una negociación, alguna cosa, al final de la conversación que tengo, después le digo, cuéntame ahora por qué todas las ideas mías están mal. Y me empieza a dar una cantidad de recomendaciones de por qué está mal, algunas buenas, algunas malas, pero me obliga a pensar mucho mejor. Entonces, yo creo que si uno empieza a entrenar a los estudiantes a que de una vez reciban feedback de qué pueden mejorar, de dónde la lógica está mal, de qué podrían buscar más, y que ese se vuelva como un ejercicio dialéctico con la IA todo el tiempo, yo sí creo que uno le puede subir bastante el nivel a los estudiantes. El reto para varios profesores es que, pues, yo no sé si usted, Fiu, les tocó el profesor que típico decía, es que el 5 soy yo. Nada, Eh, pues, o Todos, que pues nada- para Dios. sí, todos. entonces, pues va a haber siempre resistencia como por ese lado, pero creo que si uno le enseña como técnicas de creatividad y de pensamiento crítico para que los estudiantes aprovechen como la tutoría de la IA cuando están trabajando, yo sí creo que podemos sacar un calibre de abogados muy superior. Entonces sería una vaina como transversal, digamos, a los Totalmente, fundamentos de la carrera, lo clásico del derecho. totalmente, porque finalmente uno en derecho lo que hace es investigar, pensar, estructurar y producir contenido. Y eso lo puede hacer también la inteligencia artificial. Entonces, a la hora de uno investigar, pues así como hoy es impensable no usar Google para investigar, cuando en su momento era como no usar la enciclopedia británica los que fuimos a la biblioteca del colegio de la universidad, Planeta tenía yo. bueno, o el tesoro de los niños, ¿se acuerdan de esas? Sí, 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 sí. La de Que colorcito. eso tenía dibujitos, sí. Claro, Claro. pues hoy en día son ese tipo de cosas. Eh, la, ¿Cuál es como la ventaja y donde a mí me parece como espectacular y esto? Y es, vámonos a una universidad con poquitos recursos en lugares apartados del país. Y con los 60.000 pesos por persona de ChatGPT, bien enseñado a los estudiantes, y si uno hace como agentes que le den retroalimentación a los estudiantes, un estudiante puede tener una educación buenísima a un precio muy inferior, porque ya no tiene que estar en las universidades de Bogotá, que son mucho más caras. Y creo que eso, para efectos de acceso a la educación, es espectacular. Incluso para primaria y secundaria, Claro, claro, porque es para mejorar también el nivel de los estudiantes. totalmente. Ahí, no sé si conocen el caso de Khan Academy. No, cuéntanos. Entonces, Salma Khan es un tipo que trabaja en Wall Street, de esos genios matemáticos que hacían trading en bolsa.
Y los sobrinos lo llamaban y le decían que si les explicaba las tareas de matemáticas, porque los papás no eran tan buenos en matemáticas. Entonces, a veces tocaba por teléfono y cuando no podía como en vivo, empezó a hacer videos de YouTube como con una pizarra, pues, o sea, grabándose literal con tiza y tablero de la época. Y empezaba a explicarlo a estudiantes y empezó a subirlos en YouTube para que, para que los sobrinos pudieran verlo cuando, pues, cuando él no estuviera. Y eso se volvió viral. Y entonces él empezó a subir más videos y más videos y más videos. Se termina retirando del trabajo en Wall Street y monta un colegio digital que se llama Khan Academy. Ahorita está en español también. Tiene materias de química, física, matemáticas, biología. Es súper chévere y de la mayor calidad del mundo. Una de las cosas que desarrollan ahorita es un bot que se llama Khan Amigo. Y es un bot que actúa de tutor para los estudiantes que usan Khan Academy. Toda la filosofía de Khan Academy es cómo le llegamos con educación de la mayor calidad a personas que no tienen acceso a esto. Y ahora es, además de la educación como el video, les podemos dar retroalimentación y les podemos dar tutores de la mayor calidad sin tener que ir contratando más personas, sobre todo en los barrios o en los sitios donde los colegios no tienen ese tipo de recursos. O sea, la IA llegó claramente para revolucionar absolutamente todo. Yo creo que sin duda alguna, pues eso sería una solución interesante. Pero aquí volvemos a un debate que yo creo que lleva muchos años en el sector TIC y viene siendo el tema de la conectividad, ¿no? Y es como un tema tan importante y una herramienta como lo es la inteligencia artificial, que puede servir para tantas cosas, pues queda truncada, digamos, su rango de acción en el entendido que no se tiene la infraestructura suficiente para que la gente acceda a De la acuerdo. tecnología. ¿Cuál ha sido de pronto la experiencia, tú que has tenido la posibilidad de trabajar en diferentes países y demás, frente a estas dificultades de conectividad o de acceso por parte de la gente? Sigue ocurriendo. Pues si uno se va pues, de Estados Unidos, Inglaterra, pues todo está inventado, pero yo trabajo bastante con República Dominicana y hay varios sitios donde la conectividad sigue siendo corta. Entonces, ese sigue siendo el reto, yo creo que el reto grande, porque si uno no tiene buen acceso, pues tener las herramientas en el celular no Complicado. es tan fácil. O los planes de datos también, que en determinados países a veces son más caros que en otros. Ese sigue siendo un reto que todavía Sigue siendo la base. sigue siendo la base. Yo te tengo que hacer la pregunta que hemos discutido varias veces y es, en Colombia, siempre se me olvida el número, Nico, pero hay 23 proyectos de inteligencia artificial en este momento en el Congreso. ¿Tú crees que este tema ya tú tienes una visión más de negocio, más de educación con inteligencia artificial, y también de explotación de la inteligencia artificial en tu función o en tus actividades? Desde esa visión, ¿tú crees que regularla en este país en este momento es válido, no es válido, es necesario, Yo hace creo que es falta? totalmente innecesario por varias cosas y es, todavía hay mucho que no sabemos. Estamos básicamente, muchos de los proyectos de ley tratan como de calcar la versión light de la normativa europea sobre inteligencia artificial. Ya vimos, por ejemplo, lo que pasó con el GDPR y los efectos que tuvo, y es tan pesado que termina siendo, ni está protegiendo a los usuarios, ¿no? La experiencia que uno tiene cuando uno pone accept all cookies, Ujú. donde más carga no terminó beneficiando a nadie, eleva los costos de cumplimiento un montón y los costos de supervisión también. Entonces, acá por tratarnos de darnos como de los sexys de no tener Colombia, el primer país con el reglamento de inteligencia artificial, yo creo que lo que vamos a hacer es poner más trabas para el desarrollo de esto. Y además todos sabemos que una vez pase la primera ley, vaya y actualice esa vaina. Claro, pasa lo de protección de datos y ahí el paréntesis. GDPR para la tía Zoraida, mi tía Zoraida es nuestra fan número uno. GDPR es el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, 2018, ¿sí? Ujú. Antes de ese reglamento hay unas leyes, después de ese reglamento hay otras leyes. En Latinoamérica, después del reglamento, hay varias leyes que yo las llamo wannabes, y es Ecuador, incluso hasta Brasil, porque son leyes donde no había cultura de protección de datos y llegaron con unas normas súper exigentes de GDPR y están teniendo muchos problemas. La nuestra sigue siendo Previa. anterior al GDPR, pero simplemente quería hacer esa referencia para lo que mencionaba José. Y además es que cuando sacan esas normas, yo me acuerdo cuando estaba en Facebook y decían, no, queremos sacar una cosa de GDPR o aumentar las multas por Facebook. Y decía, pues multen a Facebook. Facebook, ¿cuánto tiene de billones en el banco? Esto no alcanza a ser, no, no alcanza a ser ni simbólico para la compañía y Facebook puede tener un equipo gigante de personas de la mayor capacidad haciendo todo el tema de privacidad. Pero vaya y coja una pyme en Pasto y pídale que cumpla eso.
Entonces los costos de cumplimiento se vuelven imposibles. ¿Uno qué hace? O saca la empresa del mercado básicamente, o todo el mundo se pasa la ley por la faja y no terminamos protegiendo ni los datos, ni a los usuarios, ni a nadie. Tal cual. Entonces es mejor como esperar. Yo creo que no hay afán con esto. El sector público tampoco es que esté usando inteligencia artificial pues para 10.000 cosas. Yo creo que todavía estamos lejitos de eso. Yo creo que no hay ningún problema con esperar a ver e ir aprendiendo, porque varios de los proyectos también son como una persona que le encanta el tema y entonces quiere volverse como el gurú del tema y está empujándolo, y pues no es justo poner al país como a soportar un reglamento que va a traer una cantidad de cargas porque yo soy fan de algo. Buen punto ese. Eh, yo tenía una pregunta ahí, ya yéndonos a la parte práctica, y es de lo que nos puedas contar, obviamente porque son tus secretos como profesional, pero un abogado ya no es el abogado junior o el abogado del estudiante, sino un abogado como Nico, como yo que está en el litigio, lo que sea. ¿Qué recomendaciones le darías para que se meta en este cuento y cómo puede sacarle provecho? Yo creo que lo primero es perderle el miedo, porque hay muchos abogados que pues, le tienen como miedo a estas cosas. Lo segundo es como desmitificar un poco el tema como de la confidencialidad y la privacidad en las herramientas, porque cogió vuelo la idea de que si yo monto algo en ChatGPT, entonces todo el planeta va a saber que José Torres montó una cosa. Y eso en un inicio, cuando no habían protecciones alrededor de estos programas porque no las habían puesto, pues era así. Pero ya, sobre todo si uno tiene las versiones pagas de ChatGPT, de Gemini, que es el de Google, hay otro que se llama Claude, uno puede proteger todo ese tema, al igual que cuando uno sube el documento en el OneDrive de Microsoft o en el Google Drive de Google. Eso ya está inventado. Entonces yo creo que hay que como quitarse un poquitico ese miedo. Y yo creo que la tercera cosa es empezar como a practicar y ver y tratar de identificar en qué áreas del trabajo les va a ayudar un montón y en qué áreas del trabajo les va a ayudar mucho menos. Entonces, por ejemplo, pensando en compliance, hoy justo que estamos hablando de esto con una empresa que estoy ayudando, y es, nadie en ninguna empresa del mundo se ha leído el manual de cumplimiento. Nadie. Jamás. Solamente hacen las capacitaciones que les llegan obligatorias, o si no, no hay bono Exacto. en febrero. Entonces, al pobre del equipo legal o el de cumplimiento le toca cada rato responder las mismas cosas. Entonces, yo lo que les digo es, hagan una tarea del tipo de cosas que están respondiendo todo el día, que uno dice, pero esto lo he respondido 1000 veces, y empezar a ver cómo eso, que puede ser algo muy chiquito, muy acotado, digamos, sin riesgo de que salga mal, y ver uno cómo puede usar IA para resolver eso. E ir cogiendo lo que se llama como confianza creativa. Cuando uno resuelve como un problema así chiquito, uno dice, lo puedo usar para esto, de pronto me sirve para lo otro. O incluso con temas de la casa. Yo, por ejemplo, cuando veo que en la nevera ahí tengo un montón de ingredientes, le tomo una foto, se la subo a ChatGPT y le digo, prepárame una receta que dure media hora para cocinar. Y me arma la receta y cocina. Entonces ya sé que si me sirve para eso, me sirve para otro tipo de cosas también en la oficina, y uno le va perdiendo el miedo de esa forma. Si uno trabaja mucho con contratos, pues no es arrancar a decirle, quiero que me hagas el contrato perfecto, porque de entrada no va a pasar. Pero uno sí le puede decir, ¿por qué no me haces un resumen de las cláusulas de indemnidad y me cuentas cómo es esto para mi cliente? Solamente un análisis chiquitico. Y uno mira el análisis y dice, uy, esto me funcionó. Ahora de pronto, ¿por qué no le digo, por qué no me redactas la cláusula de cumplimiento más cortica? Porque es que ese larguero de 4 páginas de cumplimiento me da como pereza. Em, y después también es ponerlo a jugar roles. Una de las cosas que nosotros hacemos bastante en la oficina es, por ejemplo, dame retroalimentación, dependiendo, una propuesta comercial. Entonces le digo, dame retroalimentación como si fueras el líder comercial de McKinsey. Entonces me da palo y me dice, no, pues la propuesta no se entiende. Entonces, listo, ajusto la propuesta comercial y pues no es algo como de riesgo. O si estoy en un contrato, le digo, ¿por qué no me das retroalimentación como si fueras el vicepresidente financiero de esta empresa? ¿Qué impacto financiero crees que puede tener esto para una cosa de una operación de un contrato de distribución? Y me da un feedback distinto. Y después le digo, ahora dame un feedback como si fueras el gerente legal de la empresa. Y ponerlo a jugar como con roles para que uno le dé retroalimentación, también va siendo súper útil. Entonces, si uno coge como casos de uso chiquitos, mientras uno le va perdiendo el susto y va viendo cómo funcionan las herramientas, y sobre todo uno cómo aprende a pensar con ellas, uno le va perdiendo el miedo y va subiendo como la confianza de uno para empezar a usar estas cosas. Y hay un momento donde uno dice como, no puedo creer que he vivido toda mi vida sin esto, y la creatividad a uno se le dispara y empieza uno a usarlo para todo. Bueno, yo veo, José, sin duda alguna que pues eres el evangelista de la IA para el ejercicio de la profesión. Te ha ido muy bien, pero pues hay casos, digamos, que no les ha ido tan bien. Puede ser incluso
por no tener de pronto esa experticia en el uso de la herramienta, ¿no? Porque pues como tú lo dices, es algo que se coge con el uso, la práctica. Yo quisiera preguntarte, y si se puede saber, por supuesto, si has tenido de pronto algún caso de uso de la IA que hayas dicho como miércoles, por aquí sí definitivamente no fue, o esto me salió mal, o... No, claro. Una vez haciendo pues un caso con mi papá es el socio grande de la firma, se nos inventó varias sentencias. Le estábamos pidiendo, primero le estábamos haciendo una investigación y después le pedimos que nos ayudara como a redactar una partecita de un concepto. Y se inventó una cantidad de sentencias, nos dimos cuenta ahí mismo, pero entonces el problema cuando eso ocurrió es, ahora me tengo que convencer a mi papá de que esto no va a pasar siempre. Después, no, revíseme cada una de las sentencias. No, y pues, Paren todo. total, total. Y eso Revisemos las últimas 40 conceptos. eso fue todo un proceso y después dijimos, nunca más para búsqueda de jurisprudencia, para eso está Legis, para eso está Vilex, para eso está... O sea, uno no tiene que hacer todo con inteligencia artificial. Y ahí de a poquito lo que hemos es creado metodologías específicas para apoyarnos en inteligencia, no para que nos reemplace, sobre todo el análisis, pero para que nos apoye en redacción, en tono, en estilo, que nos dé retroalimentación desde distintos puntos de vista. Y ahí vamos creando como metodologías de la firma para que todo el mundo entienda dónde nos ayuda un montón y también dónde no. O sea, estas herramientas son una nota, pero no significa que uno todo lo tiene que hacer con esto. Si yo me doy cuenta que para ciertas cosas me va mejor haciéndolo solo, pues uno lo hace solo y ya. Tampoco es como que toque por goma, no es como que toque hacerlo todo con IA. Yo tengo una pregunta, de hecho una duda que me asalta ya desde hace un rato, porque con lo que contó Germán al principio del programa, de cómo se encontraron hace muchos años y ya desde esa época, pues tú ya hablabas, digamos, de estas herramientas y demás, que por supuesto no estaban ni cerca de lo que son hoy y no sabemos a dónde vaya a parar. ¿Cómo empezó ese interés? Porque pues me imagino claramente que tu formación profesional fue una formación clásica. Total. eh, y cómo llegas entonces al mundo de la tecnología y sobre todo empezar a utilizar, porque tecnología no es que finalmente nuestros papás les dieron por llevar un computador a la casa, sino de verdad cómo empezar a ver la aplicación de la tecnología en el ejercicio profesional teniendo una formación así como tan clásica y tan normal. Yo trabajé en una época en Londres, en una firma que se llama Skadden Arps, hace rato, en el 2010. Y ahí tuvimos un caso muy grande de un fondo de capital privado que estaba invirtiendo en una iniciativa tecnológica muy grande en India. Y yo no tenía ni de esa parte tecnológica, ni cómo se estructuraban ese tipo de inversiones para uno entender qué es lo que tiene que buscar en el caso. Entonces, justo en ese momento, como que el interés por las startups en Londres a nivel de política pública estaba creciendo y la ciudad, como digamos, el alcalde dijo, queremos que Londres se vuelva como el Silicon Valley europeo Ok. en la época. Entonces empecé a ir a cuanto evento había de startups y hacían muchos como bootcamps de esos de arranca alguien con la idea el viernes y programan y todo y llegan como con el demo el domingo y me empecé a meter a de cuanta cosa de esas. Y era muy chistoso porque era como que todo el mundo, no, ¿y tú qué eres? No, yo soy diseñador, yo soy mercadeo, yo soy ingeniero y tú abogado y todo el mundo como, ¿qué? Como, ¿y quién ¿Qué lo hace quiere? acá? No, más quién lo quiere en el equipo. Entonces, Sí. en un par de esos me tocó decirles como yo les invito a la pizza si quieren. Pero, Yo presto el balón. sí, 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 Pensaron que era un espía de compliance. sí, sí, sí. Sí, como de pronto no tengo nada para aportar, pero yo invito. Güey. Yo le pago las polas en la tarde. Yo solo escucho, sí. Y curiosamente en ese momento también estaban empezando como las startups en temas legales. Pues, logré conocer la comunidad tanto en Londres como en Estados Unidos, porque era una comunidad muy chiquita, no había que conocer a mucha gente. Y a la gente le hacía gracia que hubiera como un colombiano que le llamaba Además, la cosa. Sí, porque decía, pero colombiano y en Londres, entonces se prestaba para que la gente fuera más querida con uno. Claro. Eh, Es equivalente a ser jugador de polo, o sea, un colombiano sí, que es un colombiano total. abogado en este tema. Total, y es como, pero usted está acá, pero ¿por qué no está trabajando? Y yo, no, estoy haciendo investigación para mi trabajo porque no entiendo nada del caso que me tocó. Buenísimo. Y me sirvió un montón y lo que hice fue pues ya seguir como aprendiendo, leyendo, seguir en contacto como pues tengo un par como de mentores de startups que les ha ido muy bien, que pues muy queridos, siempre, no sé, cada 3 meses uno tiene una llamadita y me dice, no, están pasando esto, lo otro, váyase por acá, esto que estaba de moda ya nos damos cuenta que esto va a morir, váyase para otra cosa y eso me ha servido mucho. no, pues interesantísimo, porque pues precisamente vemos como ese quiebre o esa brecha generacional. Pasa siempre con el tema de adopción de tecnologías y es como esa aversión, si se quiere, como al cambio, Sí, que total. la gente dice, no, 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 a mí tráigame mi código y yo reviso aquí estos legis negros que le llegaron
para que uno cambie las hojitas y la cosa, y pues hoy en día pues esa vaina, pues, yo creo que está más mandada a recoger que mejor dicho. Qué interesante toda esa experiencia, José. Yo tendría otra pregunta y es ya, digamos, aterrizándolo al ejercicio profesional, porque claro, tú estás hablando de esa experiencia afuera, porque pues esto no comenzó en Colombia, claramente, pero Colombia sí se ha movido muchísimo. O sea, en Ajá. que esto está cogiendo una fuerza muy berraca. Hay asociaciones de profesionales del derecho que están muy metidos en temas legal tech, que están muy metidos en temas de derecho tecnológico, que hacen como una diferenciación entre estas legal design, ¿no? Están empezando a utilizar una cantidad de herramientas. Estábamos hablando de cómo ves tú el panorama a nivel nacional frente a esa adopción que de estas tecnologías hemos tenido, por lo menos en el ámbito de los abogados, que hablamos de que había ciertas asociaciones y tal. Tú nos estabas contando que tú iniciaste un grupo, una asociación que se llama Legal Hackers. Pues cuéntanos sobre el tema, porque en realidad era como ver cómo ha sido esa evolución desde tu punto de vista y sobre todo saber si se está haciendo bien la tarea o si de pronto hay que reencaminar esos esfuerzos. Legal Hackers lo fundamos Daniel Acevedo, Viviana Martínez y yo en el 2013. Eso era parte como un movimiento global. Y armamos como el primer capítulo de Colombia. La idea era como hablar de tecnología cuando en la época no se había hablado. Y yo creo que el canal de Legal Hackers pues fue muy bonito porque ayudó como a promover todo ese debate y de ahí, por ejemplo, salió la asociación de Altco y otro par como de grupos que han ayudado a movilizar el tema. Yo creo que más allá de si se está haciendo bien o mal, creo que lo importante es que se está hablando mucho del tema y creo que se está hablando como sin tanto miedo. No vemos tanto esa narrativa de que se van a acabar los abogados o no, que es la narrativa con Legal Tech hace 10 5 años, sino es más cómo usamos esto. En las empresas pues hay muchas discusiones sobre cómo lo usan como de forma ética y todo ese poco de cosas, pero se está moviendo y la gente quiere aprender. Donde me parece que no se está hablando tanto y creo que tiene un impacto enorme es en gobierno para la redacción de normas. Y es la calidad de la redacción de normas nuestra no es la mejor. El DNP tiene todo un programa de calidad regulatoria Sí, sí. que la CRC siempre es como el Que líder. Hace que se muchos, gana muchos años el se que se gana gana todos los los trofeos. Sí, yo ya le vamos a ganar, yo soy juez en el concurso y le digo a la CRC, vamos a nombrar los honorarios y más bien dediquen ese esfuerzo a ayudar a las otras entidades que no están en esa misma vuelta. La CRC se viene ganando eso hace, creo Claro. que desde que estaban ustedes. El tema de la IN. Sí. Sí, Sí, el tema sí, sí, sí. es, sí, claro. todo eso Pero y ese con el muy juicioso. complemento de toda la cosa. Supremamente juiciosa. De esos documentos de la CRC a mí me parecen, digamos, muy completos. O sea, el Sí, ejercicio sí es muy es bueno. muy bueno, pero simplemente o sea, ni siquiera para hacer análisis de impacto normativo, sino, venga, ¿por qué no redactamos bien el decreto? Es O sea, cierto. que se Es entienda, súper o una cierto. resolución. Yo molesto mucho a la superfinanciera, le vengo dando palo diciendo, pero ¿quién redacta la circular básica jurídica? No hay derecho. El año pasado le di palo también a la ORF diciendo, oigan, con toda la expertise que ustedes tienen, no podemos, yo no me estoy metiendo con si el decreto está sustantivamente bien o mal, pero podemos hacer un trabajo mucho mejor en que sea muy, muy claro. Porque uno lo que quiere es que la gente entienda y cumpla, no que la gente no entienda y no pueda cumplir porque no Porque entiende. no entiende. Eso no tiene No, ningún y sobre sentido. todo que yo creo que como abogados estamos de acuerdo en que si hay lugar a interpretación, eso quedó mal redactado. Total, O sea, total. eso sí. De acuerdo. No hay que decirlo, sí, no había caído en cuenta y no sabía de los premios. Pero hacer es decir, sus decisiones siempre son impecables en cuanto a redacción, Todo eso. estructuras, sí, 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 increíble, sí. sí. Y si uno lo lleva como al ámbito regional, a nivel departamento, gobernaciones y eso, pues que puedan sacar actos administrativos más claros, las entidades, no sé, la CAR, cosas de ese estilo, como normas más claras, eso beneficia a todo el país. ¿Se Y imagina es como identificador, mangojito. un identificador de micos en el Congreso? Sí, sí, sí. Sería una nota, mano, ¿no? Que uno corra todos los proyectos y acá no hay unidad de Mico, materia. ¡Pum! salió el mico. No, y se podría. No, pero no va a Todas las pasar. espe- Obviamente no va a pasar. Toca hacerlo como anónimo. Sí, sí. Un proyecto ahí respaldado, secreto, para que a uno no le caigan encima. Oye, José, yo tengo un amigo que también es cliente, que me hablaba el otro día, entró a una gran multinacional de consumo masivo, que obviamente no va a decir el nombre, pero me dijo, mire, entra al equipo de procurement. Era un equipo que hace 2 años eran 15 personas para la región y hoy quedamos 2 personas porque estamos utilizando Smarter Contracting o Smart Contracting. ¿Qué es específicamente eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo empata con la inteligencia artificial? ¿Qué es una herramienta? ¿Es un concepto? ¿Qué es? Es un concepto. Yo me imagino que lo que deben tener es como un muy buen flujo de trabajo del ciclo de vida contractual, ya muy buenas minutas y un muy buen programa de gestión contractual. Porque ¿qué era lo que pasaba antes? Yo me acuerdo incluso cuando estaba en Davivienda, que uno veía los de compras
pues cogían las plantillas y siempre tocaba entrar a alguien a mano y sacarlas y verificar si alguien tenía la última plantilla para compras y cuál era la que se usaba, porque la de papel higiénico no puede ser la misma para contratar la nube de Amazon. Claro. Ese tipo de cosas pasan un montón. Yo creo que eso se ha profesionalizado mucho y pues con metodologías y con seguimiento, ya una persona llena ciertos cambios, el programa le dice cuál es el contrato que toca, se firma y además está pendiente de cuánto es la fecha de renovación y le saca la banderita de tiene que cancelarlo en 60 días, mande el correo o en 60 días renegocia el precio y eso se está tecnificando, sí, tecnificando un montón. Entonces sí entiendo por qué el departamento de compras puede quedar mucho más liviano para ese tipo de cosas porque pues muchas de las cosas que compran son repetitivas. No siempre están comprando como cosas nuevas. Es más como una cuestión de gestión que están sí, inventando nuevos modelos de contratación o nuevo tipo de productos o servicios que contrata la empresa. Hay un tema súper interesante que hablaba yo con mi amigo y es que se hace un análisis de riesgo también. Claro. Entonces se dice, sí, puede haber errores en la herramienta y puede que salga mal y era el de papel higiénico y se firmó para otra cosa, pero esos mismos errores también pasan con los humanos. Entonces, eventualmente son menores y al hacer la comparación con la inversión que se hace en uno y otro caso, resulta siendo mejor tener la máquina. Pues es que en el ejercicio profesional yo creo que ustedes han tenido infinidad de ocasiones en que dicen aquí hubo un copy-paste mal hecho. Claro. Sin duda. O sea, Y lo otro es como, ¿dónde vale realmente como gastarse como las balas? Nosotros hicimos un proyecto de contratación hace un par de años, como recién salió de pandemia con la Alianza Team, y entonces mirábamos como, bueno, realmente qué necesita o sea, qué tipo de operación necesita en un contrato y en cuáles es una orden de compra. Así de sencillo. Y me acuerdo que lo que definimos, bueno, no voy a decir el monto por si acaso, pero era un monto alto en dólares, el threshold para que fuera de orden de compra a contratos. ¿Por qué? Porque el riesgo de litigio en la empresa básicamente era cero. Habían tenido en toda la historia de la empresa como 3 litigios y 2 eran laborales. ok. Entonces, si uno sabe que por la naturaleza del negocio, todas son relaciones de confianza, donde uno no demanda al proveedor, el proveedor no los demanda porque todo el mundo pierde, pues no hay necesidad de tener como un contrato de 300 páginas con 400 cláusulas de indemnidades y un montón de cosas, sino que uno puede simplificar el proceso contractual para que sea muy fácil vender, que muchas empresas tienen contratos que les dificultan la venta. Y con esto es, pues ya sabemos cuál es el riesgo es mucho más bajito, hagamos una orden de compra, pum, sale. Y teniendo en cuenta que uno de los servicios que uno ofrece como abogado precisamente es ese, ¿no? Redacción de documentos que tienen, por supuesto, un componente jurídico como puede ser un contrato, como puede ser, ¿sí? Ahí entonces sí hay riesgo de que la IA nos reemplace, o sea, porque, digamos, el ejemplo de Germán es clarísimo. Eran 15, ahora son 2 con una herramienta. Son 2 personas que utilizan un sistema que les permite, digamos, prescindir de las otras 13 personas. Ahí entonces uno como abogado para mantenerse, si se quiere vigente, ¿en qué tendría que enfocarse? Yo creo que es como echar 2 pasos para atrás y ver es donde uno agrega valor distinto. Ok. O sea, probablemente al principio de la época contractual, alguien tuvo que hacer las plantillas. Y cuando las hizo, pues no lo volvieron a contratar porque ya las había hecho. No, y pasa mucho con los mismos clientes, dicen. Total, dicen ya me hizo No esta sé, ya me redactó el contrato, pues yo solo tengo que cambiar es el nombre del proveedor y la cantidad y la cifra, la suma, lo que sea, y chao. Total, y ahí uno entonces uno ya sabe que hay ciertas operaciones que uno pues son de una vez y ya, entonces uno lo que tiene que ver es cómo agrego un valor distinto. Si ya sé que ellos pueden redactar ciertas cosas y me ayuda es, entonces qué tipo de asesoría yo les puedo traer que ellos de pronto no pueden hacer solos todavía. Qué tipo de ángulo uno tiene que ellos no tengan, qué tipo de análisis de riesgos uno puede hacer que ellos no tengan. Yo creo que eso es lo que uno tiene que empezar a concentrarse porque ciertas cosas como, no sé, redacción de cláusulas, pues ya estas cosas redactan bien. Si uno entiende la cláusula y no sabe dónde están los riesgos, estas cosas redactan súper bien. José me hizo acordar de lo viejo que soy. En mi primer trabajo de judicatura, yo trabajaba en una entidad del distrito investigando educadores, a los profesores. Y yo escribía las resoluciones en un papel que le pasaba a una secretaria que lo pasaba. En máquina. Sí. Qué pena. Ya, no debía haber dicho eso. ¿No? O sea, ya ahí calcularon la edad. Sí, qué mal. Qué mal, qué mal. Oiga, José, pregunta, teniendo en cuenta pues todo esto, digamos, todo lo que nos vienes contando, uno, ¿cómo podría visorar la vaina? Digamos, nosotros tratamos de hacer siempre un ejercicio como de prospectiva. No nos vayamos muy lejos. Está muy de moda hablar de la visión 2030. A 2030, ¿tú cómo ves la profesión de abogado en Colombia? Yo creo que van a haber varios cambios. Yo creo que para felicidad de todo el país, la redacción de todo
va a mejorar sustancialmente y creo que eso tiene un impacto en la competitividad del país muy grande porque hacer negocios cuando las normas no son claras, no porque la norma sea mala, sino porque simplemente quedó mal escrita, es costoso. Entonces yo sí creo que se viene como un cambio normativo súper interesante. Yo sé que la superfinanciera está un poquito en ese plan y me imagino que de a poquito otras entidades se van a meter en eso. Yo creo que fijo vamos a tener menos abogados. Probablemente mucha gente que se va a graduar y yo creo que todo lo vimos en la carrera, que no tiene una cantidad de amigos que no ejercieron. Yo creo que eso probablemente va a aumentar. Una cantidad de cocineros y chefs que hay. No, claro, artistas, gente ¿Cuál? que se fue a mercadeo, porque la otra parte es que uno con inteligencia artificial pues puede aprender un montón de cosas que antes no podía. Entonces yo creo que eso también va a terminar pasando. Yo creo que van a haber varias firmas que se van a acabar fijo, que hacen temas, o sea, si me tocara apostar en qué área, digamos, qué área está lista para que uno pueda hacer un montón de Es que hay cosas. competencia y telecomunicaciones. No, Y Nico y yo. De suerte, hermano. no, yo creo que digamos laboral, hay, no, no todo obviamente, pero hay un montón de cosas en laboral que ya uno puede organizar bots para que respondan a una cantidad de cosas. Ok. Yo creo que también, por ejemplo, el rol del oficial de cumplimiento va a cambiar radicalmente porque el típico entrenamiento de cumplimiento que nadie quiere ir tiene que cambiar y ese tipo de cosas tienen que cambiar. Yo creo que las áreas legales también van a a fuerza, digamos, por presión de las empresas, se tienen que volver mucho más sofisticados. O sea, yo veo varios vicepresidentes de tecnología o presidentes de empresas diciendo, yo sé que tengo un VP jurídico buenísimo, pero si no se monta el bus, hay alguien más abajo que igual lo hace bien y se va a montar al bus. De acuerdo. Eso es a ese cambio que antes era más difícil porque no, la vaca sagrada o esta persona sabe mucho. Yo creo que esa época de este sabe mucho tiene también sus días limitados. Y donde me muero que hagamos ojalá algo como país chévere es en acceso a la justicia, Eso sobre iba a todo para que hablar. sea Eso más iba a hablar. rápido y para que gente que no tiene acceso a la justicia pueda tener acceso. Que yo creo que es la tarea más grande pendiente que tenemos. Usted me adelantó en dos preguntas que le iba a hacer. Y era esa. Una era que yo siempre, cuando salió el tema de Cartagena, del juez de Cartagena, contrario a lo que todo el mundo, muchos, no todo el mundo, muchos criticaron el tema, yo dije, pues es que esta es la solución Claro. para una justicia ágil. ¿Que cuántos de todos estos procesos son fáciles de resolver? ¿Me explico? O sea, o han pasado ya en la historia de Colombia. Eso tiene que poder ser mucho más ágil. Entonces yo le iba a preguntar, pues ya me contestó que cuál es su proyecto soñado. No, mi proyecto soñado es, yo creo que para una cantidad de causas, por ejemplo, en familia, ¿Ok? que uno pueda automatizar una cantidad de cosas para que las personas no sufran. Les doy un caso, divorciarse, pues yo afortunadamente no me he divorciado, yo no soy casado, pero mucha gente sufre porque el divorcio se demora un montón. Y eso es gente con recursos que puede pagar abogados. Ahora si uno se va a una vereda en la mitad de la nada, ¿cómo hacen para un proceso de divorcio? Entonces, uno sí puede programar bots de este estilo que ayuden a la gente a hacer mediación en línea y acuerdos de divorcio, por ejemplo, mucho más rápido. O toda la parte como de inasistencia alimentaria, que es, los juzgados están llenos de esos y casos en la fiscalía de eso. Todo eso también se puede hacer mucho más rápido. Entonces, mi proyecto soñado es que cojamos todo lo que no es lo que yo llamo como la parte no sexy de la innovación, familia, casos así, pero que son muy importantes para las personas, no como si el arbitraje, si en la Cámara de Comercio de Bogotá, en el centro de arbitraje, digamos, metería, sino no, en los pleitos de la gente del día a día, en cómo resolvemos problemas de barrio y armamos programitas que le ayuden a la gente a resolver, porque, o sea, si yo viviera en una vereda, si a mí me lo resuelve el juez de la Corte Suprema o el promiscuo municipal, yo lo que quiero es que me lo resuelvan, ojalá en 2 semanas. Sí, me da igual Me da quién, igual pero, quién me lo pero resuelva. deme legitimidad, digamos, Sí, respecto a la ¿Ya? decisión. Además, porque vengo acostumbrado a que nunca me han resuelto nada. Entonces, si me lo hace un robot o no, si lo hicieron con una moneda, en cara y sello, me da igual si simplemente me dan una solución y me pueden decir, uy, me divorcié o ya cuadramos la pensión alimentaria. Por ejemplo, en Australia hay un proyecto divino que se llama Amica y es una app que ayuda a divorciar a las personas. Sobre todo cuando los divorcios no son como de guerra, que son la mayoría. Y entonces, como la gente no sabe, digamos, cómo distribuirse bienes, entonces la herramienta está entrenada con una cantidad de acuerdos y les empieza a hacer sugerencias. Y les dice, miren, personas como ustedes, en situaciones similares, se ha distribuido la custodia de los hijos de esta manera y ha distribuido los bienes de esta forma y ha cuadrado la pensión de esta forma. Y la gente dice, uy, qué nota. Y eso lo hicieron un domingo en la noche, uno mientras veía Netflix y el otro de pronto estaba jugando con el hijo, sin tener que hubiera confrontación. Claro. ¿Qué es lo que están buscando? Que la gente pueda tener ese tipo de trámites y que no todo tenga que ser un juzgado y todo ese poco de cosas. Tiene su riesgo social, ¿no? No, pues Que berraco. puede llegar el señor borracho el viernes, la señora, la señora me divorcio el sábado y después toca hacerla, pero para casarse otra vez el domingo. Sí, complicado. Controla el suprimir. Hablando de ese proyecto y del tema de administración de justicia, precisamente yo quería preguntar respecto del tema y es,
existen en estos momentos mecanismos que los llaman ODRs, Online Dispute Resolution o resolución de conflictos en línea, que ya están operativos. O sea, en China, digamos, hay un ejemplo muy bueno, en Canadá hay un ejemplo muy bueno. La pregunta sería, ¿qué tipo de situaciones pues podemos incluir allí? Porque pues allá, por ejemplo, hay unos temas de cuantía, hay unos temas que por el objeto pues uno sabe que no podrían discutirse allí. Digamos, un tema, por ejemplo, una causa criminal, un tema de derecho De penal, acuerdo. pues obviamente que no podría ir por ese lado. De hecho, pues hasta han peleado mucho por el uso de tecnologías de la información eh, en cuanto a las audiencias y demás, ¿no? Que porque si las audiencias tienen que ser presenciales o virtuales en el tema penal, pues por la importancia que reviste la inmediación en la práctica de la prueba y todo este tipo de cosas. ¿Cómo podríamos empezar de pronto si hablamos de un piloto y decimos, venga, tres o cuatro gatos que Ejecutivos bancarios. ejecutivos bancarios? El 70% de la justicia ordinaria está llena de procesos ejecutivos bancarios. Mi proyecto soñado es el de familia, fijo, porque creo que tiene un impacto en el país muy grande, pero el otro es, deberíamos armar una jurisdicción digital de procesos ejecutivos de bancos, únicamente para eso. Y pensarla desde cero, no, o sea, yo no sé quién diseñó la estructura de los juzgados, pero esa persona debe estar muerta. O sea, eso fue hace demasiado tiempo. O sea, estamos en el Sin duda. 2025, podemos sentarnos a decir, venga, pensemos este problema desde ceros. Pintemos un proceso ejecutivo y hagamos un flujo de procesos. Y Y y miremos es una que cantidad de ya eso principios. se ha hecho. O sea, digamos que la figura de la descongestión surge con ocasión precisamente de eso. Eh, eh, Pero la descongestión está atada a más jueces, claro, no a repensar volumen, el proceso. volumen de trabajo para repartirlo teniendo en cuenta, digamos, el tema de la mora judicial. Y es que las decisiones se están demorando X cantidad de años. Pero por eso yo creo que tenemos que probar, que es inventarnos desde cero lo que significa un juzgado digital para ese tipo de procesos. Que además muchos títulos ejecutivos pues ya son digitales, están inmaterializados. O sea, hay mucha cosa de esa que es fácil. Entonces, lo que toca es no usar las reglas como el caso del periódico en el radio, y es no coger un código que no estuvo diseñado para esto y embutirlo en IA, Ujú. sino es, venga, hagamos un piloto con un tema que es muy grande para el país, pero que tampoco tiene tanto misterio. En Canadá, en el Tribunal de British Columbia de ODR, pequeñas causas son $50,000. Si se pueden $50,000 allá, que acá sería una cosa grande, pues acá obviamente tenemos que poder hacerlo con ejecutivos de 5, 10, 15, 20 millones de pesos. Y además que ahí sí que la jurisprudencia está decantada. O sea, No hay misterio. no ha pasado mucho en los últimos años. Ni va a pasar algo nuevo, ni son temas probatorios súper complejos. Son cosas súper, súper estándar. Está interesante pensar en eso como una propuesta que se pueda hacer. Porque sin duda alguna, pues eso sí hace que, digamos, los esfuerzos se concentren de manera un poquito más eficiente. O sea, Sí, es que pensar como la super mega reforma, o sea, la rama judicial es la firma de servicios profesionales más grandes del país. sí. Es una firma de servicios profesionales enorme. Transformar todo, si no lo logran hacer Deloitte, McKinsey, todas esas que tienen además sus incentivos económicos para hacerlo, pues pedir una transformación gigante de un trancazo es muy difícil. Pero si uno simplemente les dice, vengan, ningún juez de verdad se levanta todos los días a decir, yo me muero por ver este ejecutivo que me acaba de ver. Sobre todo de bajas casas, pues por montos Es chiquitos. mi propósito en la vida. Yo no, o sea, yo estudié para ver un ejecutivo chiquito Sí, sí. de 1,5 millones de un banco, nadie ha dicho eso. Entonces, esos son los temas que nadie se pelea. Lo que yo llamo como, ahí hay cupo para hacer innovación no sexy y de verdad hacer un piloto bien bonito con algo que puede tener mucho impacto en el país. Y es que sí, sí, la verdad es bastante interesante porque solucionaría, pues uno no dice todos los problemas, pero digamos que sí, sí le pega a la excusa que uno normalmente encuentra en la jurisdicción y es, no me pida que yo le defina rápido su causa teniendo en cuenta que yo tengo que sacar 750.000 expedientes, pues por lo menos a nosotros que nos tocó ir de manera presencial, que uno sí veía el Los, pocotón exacto, que eran las pilas y pilas y pilas de papel, ¿cierto? Pero igual diciendo lo que estabas diciendo ahorita, y es, no necesariamente tiene que ser algo traumático, digamos así como de un día para otro, una solución express, pero igual aquí se hizo, o sea, la pandemia nos llevó a eso, total. finalmente el tema del litigio, y me parece a mí que incluso eso reforzó el tema del derecho a la administración de justicia, porque es que abogados que no están radicados en Bogotá pudieron litigar en Bogotá. Claro. Eso antes no se veía. O sea, antes era un problema para el abogado que estaba afuera tener que desplazarse aquí
porque pues eso cuesta obviamente, ¿cierto? Para hacer cualquier tipo de diligencia, porque literalmente tocaba presentarse en el juzgado, hacer la fila, revisar el estado, la vaina, no sé qué. Entonces, sí se puede hacer, o sea, si pudimos migrar a la virtualidad, que por supuesto habrá mucho que mejorar, o sea, sin duda alguna todos los días se encuentran mejores herramientas, pues una propuesta de estas No no es debería ser nada controversial. descabellada. No. Ahora, una pregunta. ¿De esto ya has tenido la posibilidad de hablar con alguien, digamos, que pertenece a la rama o que tendría algún tipo de injerencia en una decisión de esa índole? No en la rama, sí he publicado, tengo un montón de columnas. Yo la primera vez que escribí de esto fue en el 2014, cuando trabajaba en el Consejo Privado de Competitividad. Por ahí está mi articulito en el informe de competitividad de esa época. Era para hacer analytics en las tutelas. Ok, Y era como, pues, y hoy se puede hacer fácilmente porque si uno radica virtual, uno puede tener un programa que vaya sacando, por ejemplo, cuál es el hospital con más derechos de peticiones, ir a, en vez de decir, no, es que la tutela es el problema, es ir a arreglar porque el hospital no está respondiendo a los derechos de peticiones. claro. Claro, El tienen la algoritmo que- información, se van a tener Claro. la información para tomar Y decisiones. hoy y ya no, y no toca hacerlo a mano, eso lo puede hacer ya con IA. Acá la discusión es difícil, digamos, yo creo que dentro de la rama hay gente con muchísimas ganas. Yo me acuerdo el magistrado, el ex magistrado Cerrato en el Consejo de Estado hizo una cantidad de movimientos súper interesantes para modernizar el Consejo de Estado. Entonces uno ve personas así que quieren moverlo. Yo creo que el error que hemos tenido en la rama es tratar de cambiar todo con una súper reforma que va a arreglar el tema. O sea, pues como que apuntarle a la gran solución en vez de coger cositas chiquitas, los mangos bajitos que llaman, Es que victorias tempranas. claro, es que ninguna entidad con muchas personas ha logrado hacer un cambio de la noche a la mañana en el sector privado ni en el sector público. Simplemente no pasa. Necesitamos es la IA que trabaje cuando hacen todos estos, cuando se detiene la rama porque hacen estos paros y Sí, Sí. que ellos paran y paran y paran ya no habría vacancia y luego llega la Ya vacancia. la vacancia. Pues para un montón de cosas. Y yo creo que los jueces también, o sea, si uno le dice al juez, oiga, ya no va a tener todo ese poco de expedientes, va a decir, uy, claro, qué nota. Pero eso es organizar como los incentivos y las discusiones que toca. Yo creo que lo otro claro. que pasa es que las personas que manejan usualmente la reforma a la justicia son personas que pues, son muy buenos abogados, pero que no son tan hábiles en temas tecnológicos o que a veces no es su fuerte. Y pues, yo siempre me río, es como el equivalente a que en una empresa la transformación digital la lidera el vicepresidente jurídico. Ok. Esa no pasa. No pasa. No En la pasa rama nada. judicial, por algún motivo, uno tiene que ser procesalista para liderar una discusión que no es de derecho procesal, es de cambio tecnológico y cambio cultural. De proceso como De proceso de ingeniería, ingeniería, no de no proceso. de derecho procesal. Oye, yo el otro día estuve, y lo hablamos hace un rato, viendo, escuchando más bien el podcast del exministro Pardo, eh, pero creo que antecitos del podcast o lo del podcast, tú ya habías mostrado algo de la utilización de inteligencia artificial para el manejo de imágenes. En tu caso fue imágenes y mostrabas un tema de, tú estabas dando clase y cambiabas De a idioma. otro idioma. Cuéntanos un poco esa experiencia, me pareció una nota. ¿Qué se siente ser un políglota? Mi sueño, ¿no? O sea, de todo el mundo, Sí, ya imagínate. quisiera uno poder hablar francés, alemán, Qué portugués. espectáculo. A mí el portugués me parece divino como idioma. Pues estaba, parte de mi aprendizaje y también el de la firma es, pues toca empezar a jugar con una cantidad de herramientas para saber cómo qué sirve, qué no, dónde hay buenos casos de uso, dónde no hay tantos. Y en una de esas vi una conferencia donde mostraban como los gemelos digitales o un avatar y compré el programa que se llama HeyGen, por si alguien está interesado. Y pagué la versión Pro para poder hacer un avatar bien sofisticado. Entonces me grabé como 3 minutos haciendo distintos gestos y cosas en mi oficina, en mi casa. Y ya yo puedo crear cualquier video como si fuera yo, hablando en cualquier idioma. Entonces justo en Brasil me invitaron a dar una charla chiquita de legal design. Yo no hablo portugués y lo que hice fue crear el libreto en español, se lo subí a mi avatar y presenta en portugués como si estuviera hablando portugués. Y ese fue el video que mandé. Nadie se enteró que no era yo y que yo no hablaba portugués. Entonces, pues eso es muy chévere en términos de, por ejemplo, si uno dicta clase, uno le gusta dictar clase, uno ya puede armar avatars que puedan dictar clase en cualquier idioma y llegarle a una cantidad de gente que uno no hubiera podido. Del otro lado es los estudiantes pueden tener acceso a traducir una cantidad de videos que de otra forma tampoco hubieran podido tener acceso y uno amplía, pues en ese ejemplo, como el acceso a la educación de una forma grande. Buenísimo. José, Lo va a tocar recomiendo. traducir este episodio. Bueno, Podemos, sí, podemos ponerlo por otro lo día. menos que salga José hablando así. Yo creo, José, se nos está acabando el tiempo, que siempre es una embarrada porque acá nos divertimos mucho hablando con los invitados. Pues yo por lo menos quisiera hacer una última pregunta y es, ¿cuál es el siguiente paso en la evangelización de la IA en Colombia?
Yo creo que es irle mostrando a la gente casos muy concretos y sencillos de cómo la IA les puede hacer la vida más fácil en el trabajo. Yo creo que no es tanto como esa narrativa de la IA me va a reemplazar o alguien con IA me va a reemplazar, sino es como, vengan, ¿por qué no cogemos 3 casos de uso que nos ayuden a irnos más temprano a la casa? Respondiendo correos, o sea, pueden ser mangos muy bajitos y mostrarle a la gente cómo pueden hacer ese tipo de cosas. Y la otra es mostrarle a la gente qué pueden hacer que antes no podían hacer. Entonces estamos hablando antes de que empezara el episodio sobre la facilidad de generación de video. De pronto hay un abogado por ahí que le encanta hacer videos, pero es amateur y no sabe, entonces de pronto no lo usa para temas legales, pero empieza a hacer como una secuela de Star Wars y después dice, no, pues si lo puedo hacer para esto, fijo, lo puedo hacer como para temas legales. Yo creo que ayudar a que la gente lo haga y juegue con estas herramientas en ámbitos donde sientan que no hay riesgo. Yo puse el ejemplo ahorita de ChatGPT para cocinar. Eso va a ayudar a que la gente le pierda el miedo y sobre todo coja mucha confianza a la hora de usar estas herramientas. Bueno, pues, Yo me anticipo a decir que cuando haga eso de la foto de la nevera, ¿qué le van a hacer? igual igual va a quedar mal, igual va a quedar mal. Entonces no hay forma de que arregle mi forma de cocinar, nada que arregle eso. José, mil gracias. Qué buen episodio. Gracias por todos los mensajes. Una última que siempre preguntamos, un libro que recomiendes. El Un- estudiante que nos está viendo o el profesional. Mi libro favorito de creatividad se llama Creatividad Inc. de Ed Catmull, que es uno de los fundadores de Pixar. Se consigue en cualquier librería en español. Es espectacular. Y todas las herramientas como de creatividad que mencionan en el libro, que no es un libro de inteligencia artificial, sirven para aprender a usar inteligencia artificial, me parece. Buenísimo. Muchísimas Maravilloso. gracias. José, mil gracias por habernos No, a ustedes acompañado. mil gracias por la invitación. Espero que sea la primera de muchas. Me encantó. Está buenísimo. Aquí siempre tu casa. Muchas gracias. Bueno.